Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar el patrón de este lindo body con esas mangas de vuelo. Voy a comenzar aquí marcando mi línea que dejo siempre para poderle colocar lo que es el centímetro de costura, lo que respecta al cuello. Entonces comienzo con 8 centímetros del ancho del cuello y bajo 8 centímetros. Voy a comenzar a trazar con las medidas de una talla M, que es mi talla, y aquí voy a realizar primero el patrón delantero. Ya trazada la línea curva del cuello, ahora procedo a medirme de un hombro a otro y esa va a ser la medida del ancho de la espalda. La divido entre 2 y eso me va a dar 17 centímetros. Entonces voy a medir de 0 a 17 hasta acá. Y luego esos 17 centímetros que me dieron, ¿verdad? De los 34 que tengo de ancho de espalda, estos 17 le voy a sumar unos 4 centímetros más. Es decir, que 17 más 4, voy a colocar aquí 21 centímetros de la línea roja hacia abajo. ¿Para qué? Para que estos dos puntos que ya marqué van a ser los dos puntos de referencia por donde va a pasar la línea del busto. En esa línea del busto sabemos hasta dónde va a llegar, ¿ok? Dónde va a corresponder el lugar donde va el busto. Entonces trazo la cantidad en la cuarta parte. Aquí voy a colocar 20 centímetros, que es la cuarta parte de lo que respecta al contorno del busto. Si tengo 80 centímetros, y lo divido entre 4, coloco allí 20. Ahora en el punto hasta donde marqué el ancho de la espalda, yo voy a bajar de 0 a 3 centímetros. Marco un punto y luego continúo con una línea recta hacia la línea del busto. Y luego realizo el trazo de la línea inclinada del hombro. Es decir, bajé esos 3 centímetros para darle la inclinación al hombro que parte desde el cuello hacia ese punto que bajé allí con esos 3 centímetros. Ahora voy a realizar la sisa. Voy a tomar en cuenta la mitad de lo que es esa línea naranja, la divido entre 2 y eso me va a dar la mitad. Marco un punto a la mitad y de allí, a partir de ese punto medio, voy hacia la izquierda y marco 1 centímetro, ¿ok? Voy a medir allí 1 centímetro. Entonces ahora sí puedo realizar la forma de lo que es la sisa. Desde el hombro, pasa por ese centro y termina en la línea del busto, final del busto. Bien, ahora voy con el talle delantero, que va a ser igual al trasero, ya que voy a hacer este body y voy a trabajar con una tela elástica, porque los bodies se hacen con ese tipo de tela. Entonces no es necesario hacer hasta donde llega exactamente la cintura, podemos restarle un poco. Mi talle desde el hombro hasta la cintura es de 44, pero lo voy a hacer hasta 40, ¿ok? Para que me pueda quedar bien en la parte también del trasero, ¿ok? Lo que es el talle trasero. Entonces mido alrededor de mi cintura. Si mide 70, lo divido entre 4, ¿ok? Y le coloco allí el valor a esa línea roja. Allí yo le coloqué 18 centímetros. Bien, entonces ahora trazo hasta acá lo que es la línea del costado. Ahora voy desde la cintura hacia abajo, voy a marcar lo que es alto de cadera y lo que es el tiro, ¿okay? Ustedes se van a sentar y desde la cintura se van a medir hasta la posadera, es decir, hasta donde llegan los glúteos en la parte de la silla. Esa es una manera de medir el tiro. Entonces, miden hasta allí, en mi caso son 31 centímetros, que da desde la cintura hasta donde poso mis caderas, ¿ok? Y entonces ya tengo como referencia para hacerle el tiro, pero antes de trazarles allí la pequeña parte del tiro, aquí voy a bajar desde la cintura hasta 17 centímetros, que corresponde al alto de la cadera.
Entonces, alto de cadera va desde cintura hasta el huesito de la cadera. Allí yo medí 17 centímetros y voy a medir el contorno de la cadera y voy a dividir entre 4 y allí voy a colocar el valor. Entonces, ustedes se miden su cadera. Yo en mi caso lo medí y lo dividí entre 4 y voy a colocarle aquí 20 centímetros. Como la tela stretch estira, ustedes van a revisar la tabla que les voy a dejar al final y van a ver en qué rango de medida están ustedes y allí van a ver qué talla son. Entonces, allí ven si en la cadera es 80 o es 90 o es 100, ustedes lo deben dividir entre 4. Entonces, ahora aquí voy a colocar este espacio, el tiro, ¿ok? Entonces, voy a tomar mi regla y voy a trazar aquí, de izquierda a derecha, 2,5 centímetros de 0 a 2,5 hasta acá, para colocarle esa partecita que va en el entrepierna, ¿ok? Ahí abrochadito el body. Entonces, aquí voy a darle esta formita curva de la parte delantera. Todo depende cómo ajustemos nuestra regla o si lo queremos hacer a mano alzada. Recuerden que esa partecita la pueden subir un poco más también si quieren y hacerla más curva. Y trazo desde la línea de la cadera hacia abajo. Y allí tienen la forma de lo que es la parte delantera de el body. ¿Ok? Trabajan desde aquí o si le quieren subir un poco más, le suben unos centímetros y parte desde donde ustedes quieran hacia el tiro. Todo depende como ustedes lo quieran en esa parte del alto de la cadera, ¿ok? Bien, así lo van a hacer con la parte trasera, pero en la parte trasera va a ser más largo en la parte del tiro y va a ser como más pronunciadito hacia adentro esa línea curva. Ahora, con un pliego de papel igual al delantero, voy a comenzar con el trazo del patrón trasero. Voy a realizarle la misma línea con la que comienzo. Trazo una línea. Esto de ancho tiene como unos 40 centímetros y de largo sí lo dejé como de 70, 80 para poder hacerle esto. Entonces el ancho del cuello sigue siendo de 8 centímetros y aquí le voy a bajar 2 centímetros para hacer el cuello trasero. Si ustedes lo quieren hacer como el delantero, también. Pero en este caso lleva un cuello como tipo cuello tortuga, por si lo pueden observar en el diseño, y entonces es preferible hacerle el trasero de esta forma, ¿ok? Bien, entonces tengo aquí mi cuello trasero. Ahora voy a marcar la misma medida de lo que es el ancho de la espalda, que es 17 centímetros. Marco 17 acá. Recuerden que esa medida es lo que ustedes miden de un hombro al otro y lo dividen entre 2. Ahora esos 17 le sumo 4 y bajo 21 centímetros de arriba hacia abajo, ¿ok? Le suman 4 y allí marco de 0 a 21 centímetros. De allí es donde sale esa medida. Ahora trazo la línea igual que el delantero, es de 20 centímetros, de 0 a 20. Y en la línea o en el punto donde está el ancho de la espalda, bajo unos 3 centímetros y trazo una línea hacia abajo. Marco aquí hasta 3 para darle la inclinación al hombro. Bajo aquí. Y antes de hacer la sisa, voy a trazar la línea del hombro que queda inclinada. Allí ya culminé y luego voy a dividir esta línea naranja y voy a proceder a trazar la línea curva de lo que es la sisa de la manga. Entonces marco aquí la mitad, hacia la izquierda 1 centímetro, tengo 1 centímetro allí y voy pasando. Entonces trazo desde el primer punto que está en el hombro hasta el medio y termino donde culmina la línea verde,
de que representa la espalda. Coloco allí esto y listo. Ya tengo adelantado mi trabajo. Ahora me voy, como en el delantero, me voy a lo que es el hombro y llego hasta 40 centímetros, que es el talle que yo estoy manejando. Ustedes se van a medir y le colocan el talle que ustedes desean, ¿ok? Aquí 40, de 0 a 40 desde arriba, y tengo los dos puntos referenciales para la cintura. Trazo la línea de la cintura, que la medida que estoy utilizando es 18 centímetros. Ustedes se miden todo el contorno de su cintura, lo dividen entre 4 y colocan allí la medida. Ahora termino con la línea del costado. Después de trazarla, continúo hacia abajo. Mido desde la cintura hacia lo que es el alto de la cadera antes de marcar lo que es el largo allí del tiro, ¿ok? Entonces coloco de la cintura hacia abajo 17 centímetros antes de llegar acá hasta el final del body. Ya marqué de 0 a 17 centímetros, que es hasta donde llega el alto de mi cadera, es decir, donde queda el huesito aproximadamente, y trazo el valor de la cadera en este lado, que son 20 centímetros la cuarta parte. Ok, si mide 80 la cadera, dividen entre 4 y eso es lo que van a colocar. Si les mide 100, entonces dividen entre 4 y colocan 25, y así sucesivamente. Todo depende de la medida que ustedes tomen. Ahora, desde la cintura hacia abajo, yo voy a medir los 31 centímetros que me da sentada en mi silla de manera recta. Me mido desde la cintura hasta donde posan los glúteos, ¿ok? Y allí a mí me da 31 centímetros, entonces le coloco aquí 31 centímetros, coloco un punto, y a partir de 0, desde ese punto hacia la derecha, van a marcar 2,5 centímetros, que va a ser el ancho de ese tiro allí para llegar hasta la cadera. Ahora busco acá mi regla y le doy la formita, la forma más curva que yo quiera. Trazan, como en este caso yo tracé con esta, pero si yo la quiero más inclinada, yo puedo dividir esta línea verde, la divido entre 2 para darle como más curvita. Divido entre 2, lo hago aquí con la cinta métrica, doblo y marco un punto central allí, puntico central, y subo unos 2 centímetros si quiere. Bien, unos 2 centímetros allí, y le di la forma más curva en lo que respecta a esa parte trasera. Recuerden que estoy haciendo el patrón trasero de este body. Bien, ahora bajo aquí y le doy mejor forma, una linecita curva, y listo. Aquí lo arreglo y me sale de esta forma. Es un poquito más sacadita en la parte trasera. Ahora, para culminar, antes de cortar, voy a colocarle unos 4 centímetros de más, ¿ok? Porque esta parte trasera debe tener este tiro más largo, y lo completo, y esta es la forma final que se debe sacar el patrón en esta parte baja, ¿ok? Allí es donde siempre le colocamos el detallito para poder abrocharlo, el broche, ¿ok? De lo que respecta a el patrón del body. Entonces aquí tengo el patrón delantero, el trasero, ¿ok? Y vean la diferencia aquí del largo de mis patrones.
Vean que está más sacadita en la parte trasera. Si quieren el delantero, también le pueden dividir a la mitad y subirle unos 2 centímetros y sacarlo más curvo. ¿Ok? Entonces aquí voy a medir la sisa de cada uno y voy a ver si me quedaron igual. Saco la forma de lo que es el vuelo según el total de la sisa. Cada una me midió 20 centímetros, es decir, que en total la sisa es de 40 centímetros. Y ese va a ser el largo que voy a manejar de lo que respecta a los vuelos. Entonces, ya teniendo estas formas, aquí van a ir los vuelitos en cada uno de los lados de la sisa de esas mangas. Ahora voy a utilizar este pliego, que este pliego es como de 1 metro por 50, y voy a doblar hacia abajo, voy a doblarlo hacia abajito y luego voy a plisarlo y vuelvo a doblar de los lados. Luego hacia el otro y voy a hacer esta punta donde van unos dobles y voy a trazar lo que es la medida del largo dividido entre 6, ¿ok? De lo que es el largo de los faralos y voy a colocarle allí las medidas hacia acá abajo. Entonces el largo, como les había mencionado anteriormente, de la sisa es de 40 centímetros. Divido entre 6 y eso me va a dar 6.6. Entonces voy a medir desde esta esquina hacia abajo y hacia cada uno de los lados. Allí me fijo si están estos dos dobles. Y voy a medir hasta 6,6 centímetros. Desde la punta hasta 6,6 y 6,6. Voy marcando cada una de las líneas punteadas y le voy a colocar el ancho de cómo va a quedar. Le voy a agregar 2 centímetros al ancho. ¿Para qué? Para que yo lo pueda coser a lo que es el área del brazo, ¿ok? Todo el contorno de la sisa y lo que respecta al borde del faralo, ¿ok? O del vuelo. Entonces aquí marco unos 10 centímetros, es decir, que de ancho va a quedar de 8 centímetros el faralo y voy a unir todos esos puntitos. Fui midiendo desde esa curva, esta primera curva hacia abajo y hacia los lados unos 10 centímetros. Entonces ahora voy a cortar esta primera parte que no voy a usar y luego corto esta segunda y corto hacia arriba. ¿Ven? Entonces me sale la primera parte, que es el primer vuelo, que yo voy a cortar en la tela. Fíjense, aquí está esta parte que así la podemos marcar en la tela y cortar, o podemos doblar la tela también y vamos cortando esta pieza. Entonces fíjense cómo corto en un solo lado y voy a doblarlo aquí porque van a ver, es en la cuarta parte nada más de lo que es el básico. Ya les voy a mostrar. Vean, entonces así les va a quedar el primer vuelo allí confeccionado a lo que es la manga, ¿ok? Entonces vamos a hacer otro vuelo. Esto está ya completo. ¿Por qué? Porque va a abarcar este patrón delantero y después al trasero. Entonces aquí le vamos a hacer el bordecito y luego vamos a colocarlo acá. Ahora voy con el segundo pliego de papel. Igual la medida, 1 metro por 60, si lo quieren, o 50. Doblo en la parte superior y luego vuelvo a doblar hacia el lado. Así de esta manera también lo pueden hacer en la tela ya de una vez y teniendo lo que es los valores de cómo va a quedar la circunferencia, ya ustedes lo pueden hacer directo. Pero primero podemos comenzar practicando haciéndolo en papel para no tener errores. Como el segundo vuelo va también a la medida de la sisa, que es 40 centímetros, divido 40 centímetros entre 6 y hasta 6,6 voy a medir y luego voy a agregarle unos 15 centímetros de ancho de lo que es el vuelo. Entonces aquí marqué hasta 6,6, luego desde esta esquinita hasta 6,6, luego me trasladé otra vez desde 0 a 6,6
partiendo desde esa esquinita. Ahora, bajando, voy a marcar hasta 15 centímetros, que va a ser más ancho este vuelo porque es el segundo, es el que va en la parte de abajo. Y comienzo a unir estas líneas punteadas que están allí para obtener el segundo vuelo, que es más ancho que el primero. Y así esta blusa quedaría súper pomposa, espectacular, porque los vuelos le van a dar vida a ese body con esa elegancia que lo va a caracterizar. Entonces corto la figura, quito lo que no voy a usar y por supuesto lo comparo. Aquí lo voy a doblar como resultó este y voy a comparar cuán ancho va a quedar el de abajo. Fíjense, tiene un buen ancho allí, una buena proporción. Me va a quedar muy bonito mi vuelo porque es súper elegante. Entonces aquí lo coloco en la forma como queda y voy a cortar de un solo lado para que así yo lo pueda cortar en la tela y por supuesto después lo voy ajustando a lo que es la forma allí. Bien, entonces ya tengo mis dos patrones del vuelo y cada uno de los patrones delantero y trasero del body, y por supuesto toman en cuenta el cuello. Pueden hacerlo de unos 3 centímetros de ancho, lo hacen doble, al doble pues puede ser de ancho unos 6 centímetros, lo doblan y luego se lo colocan al body. Ok, a la hora de confeccionar se hace facilito porque esa es una tira que va a medir todo el contorno del cuello y el ancho le pueden agregar unos 6 centímetros, que al doblarlo le quedan 3 centímetros de ancho, porque van a trabajar con una tela stretch y va a ser mucho más fácil hacer así. Ahora, bueno, los invito a seguir viendo mis otros videos. Sigan en mi canal de YouTube Venecia Leal. Pueden suscribirse, compartan, también comenten y nos vemos para la próxima. Hasta luego.